Chantal Mayar y he venido aquí para enterarse de quién es, pues voy a comenzar la conferencia con una pequeña presentación biográfica y bibliográfica que tenía preparada en un estupendo PowerPoint que el ordenador ha decidido no reconocer. Entonces los títulos irán saliendo un poco así. Mi idea era que los tuvierais ahí para poder leerlos y apuntarlos. Quizás si después me queréis preguntar, si no, está todo en la red. En fin, así es un poco la historia. Ella es Chantal Mayar. Quizás voy a ver si el PowerPoint... No. El PowerPoint no. Lo siento. Dejamos ahí. Nació en Bruselas, que es la capital de Bélgica, en 1950. Allí vivió hasta los 11 años de edad al cuidado de su abuela. Estuvo escolarizada en varios internados y después se fue a vivir a Málaga a los 12 años. En esta ciudad, como ha dicho Jesús, realizó sus estudios, todos sus estudios. Bachillerato, una licenciatura en psicología, un doctorado en filosofía. Evidentemente, los primeros años en esta ciudad fueron difíciles. La autora afirma que se sentía desterrada, enfrentada a una realidad y a un lenguaje completamente desconocidos. Y, como muchos escritores, se refugió en la literatura. Comenzó a escribir en francés cuentos y novelas, de los que no queda nada. Fue en esta ciudad donde Mayar descubrió la que sería su principal influencia filosófica de juventud, María Zambrano. Es sin duda la filósofa española más importante del siglo XX, y Mayar se interesó por su propuesta de una racionalidad poética que diera cabida a la intuición sin renunciar por ello a la crítica, a la lógica, y a eso dedicó sus primeros ensayos como investigador. Los ensayos que tendrían que estar ahí, El Monte Lu en lluvia y niebla y La creación por la metáfora. Como parte de esta formación, como filósofa, Mayar empezó en 1987 un viaje al corazón de la sabiduría india, que es la ciudad de Benares, y ahí residió por un cierto espacio de tiempo, investigando sobre temas como son el Shivaísmo en Kashmir, las representaciones de la diosa Kali, pero su principal foco de investigación, como hemos visto, es la estética, concretamente la figura de Abhinavagupta. De vuelta en Málaga, utilizó estos conocimientos adquiridos en India para crear una sección de estética comparada dentro del Departamento de Filosofía de la Universidad de Málaga. Ahí fue donde estuvo trabajando como docente hasta en 1999 se retiró por enfermedad. En este intervalo, entre el 87 y el 99, Mayar vuelve varias veces a la India y comienza a redactar sus diarios. Primero diarios durante sus viajes, después diarios en el ámbito cotidiano de su vida en Málaga. Al mismo tiempo, esta propuesta estético-filosófica india va siendo integrada como materia, primero académica de sus cursos, pero sobre todo como dentro de su propio horizonte de escritura y su horizonte vital. Son dos obras importantes, una que tenemos aquí, Matar a Platón, que es poética, otra titulada La razón estética. La razón poética de Zambrano, la razón estética de Chantal Mayar. 1999 supone un giro radical en la vida y en la obra de Mayar. Por un lado, visita de nuevo Benares y durante este viaje tiene lugar una transformación interior que se refleja en un nuevo modo de relacionarse con la realidad. Dice, cito, fui capaz entonces de ser aquello que percibía. A partir de este momento, podemos hablar realmente de obra de madurez y del desarrollo de ese estilo tan particular que la ha hecho famosa. Pero, junto a esto, en ese mismo momento se le diagnostica un severo cáncer que la tendrá postrada en una cama durante más de un año y de que saldrá a duras penas y con graves secuelas físicas. Por si fuera poco, después, al año, me parece, uno de sus hijos muere en trágicas circunstancias. Deciros que la confluencia de estas experiencias tan dolorosas evidentemente supuso un trance durísimo para Mayar. Y de él pudo salir, creo yo, en gran medida gracias a la literatura. Gracias a la escritura suya. Cito, escribir porque es la forma más veloz que tengo de moverme. Esto está dicho desde la cama de un hospital. Pero de este dolor, tanto ella como su escritura, que es lo mismo al fin y al cabo, salen profundamente transformados. Nada es igual. Nada tiene la misma importancia. Ante la cercanía de la muerte, Mayar advierte la futilidad de las palabras y empieza a cuestionarlas, cada palabra, cada concepto, para dejar de mentirse a sí mismo. Y el resultado es un pormenorizado análisis del lenguaje de la mente que se llama Usos e Hilos. Son
2 libros. Y esos títulos aluden a 2 metáforas con las que la autora busca referir, aludir a la manera de funcionar de la mente. Los hilos como pensamientos, los diferentes contenidos que fluyen ininterrumpidamente uno tras de otro, anudándose como hilos, mientras que los usos serían los estados mentales por los que esos contenidos van pasando, como digamos, algodón por una rueca, adquiriendo tonalidad, color, textura, consistencia. Tras este esfuerzo de hilos y usos, Maillard abandona esta línea de la introspección sobre el yo y se centra en un tema diferente, que es el tema de la memoria, impulsada por una serie de casualidades vitales que la llevan de vuelta a su ciudad natal más de 40 años después. Recorre sus callejuelas y sus canales, los lugares de su infancia, y va recuperando y perdiendo al mismo tiempo un estado que había olvidado durante largo tiempo, al que incluso parecería que no se puede volver después de tanto sufrimiento, que es el gozo. Ahí está el gozo, intacto como un juguete olvidado de Van der Swan, listo para disfrutarlo unos instantes. Este libro es Bélgica, el último libro que ha publicado. Esto en cuanto a su panorama vital. Ahora quería un poco explicaros rápidamente el título: Málaga, Benarés, Bélgica, un recorrido por la obra de Chantal Maillard. Evidentemente hay mucho más que se podría decir, pero yo he cogido estas 3 ciudades porque representan cada una de ellas un polo, digamos, de su escritura, de modo que, intentando explicaros qué representan estas 3 ciudades, creo que conseguiré daros una idea de en qué consiste su obra, ¿no? Por un lado, Málaga, hemos dicho, su formación académica, ¿no? Y el estudio de María Zambrano. Pero lo importante no es su juventud, de la que no queda nada en su escritura, sino lo que viene después. Lo que voy a hablar es Málaga en su etapa adulta. En ese sentido, su función es doble. Por un lado, Málaga es el lugar donde Maillard, que es filósofa de profesión, trabaja. En ella escribe sus ensayos, profundiza sus investigaciones, sintetiza autores para sus clases y estas influencias se absorben. En ella escribe, como os he dicho también, la mayor parte de sus diarios. Es decir, que para mí Málaga es el espacio donde está su estudio, físicamente y mentalmente. Por otro lado, si la comparamos con Benarés, el segundo punto, Málaga es el lugar al que siempre vuelve después de sus viajes. Por tanto, es el lugar donde se asientan las experiencias. Es necesario cierta estabilidad para que la sedimentación de lo vivido pueda tener lugar y haya una cristalización de la experiencia en una propuesta de escritura coherente. Por contraste con Málaga, Benarés es, cito, un lugar de poder. Y Maillard allí va porque entra en contacto con una tradición de pensamiento que está viva, en la que ella se puede inspirar y en la que ella se reconoce. Es cierto que visita muchas otras partes de la India, pero Benarés es el centro de su universo simbólico. Es allí donde ella siempre vuelve entre 1987 y 1999. Por tanto, ahí es donde se consolida su estilo. Volviendo al contraste con Málaga, Benarés es un lugar para romper con lo habitual, ¿de acuerdo? Con el decurso cotidiano de la existencia. Es Benarés como otro, no solo desde el aspecto externo, que es más evidente, porque la gente, el río, las calles, todo es diferente, sino fundamentalmente interno, una ruptura con los hábitos de pensamiento que conforman la personalidad, aquello a lo que estamos acostumbrados, nuestra máscara, nuestra persona. Viajar a Benarés para Maillard es confrontar los límites de su propio yo, purgarse de sí misma y abrirse a lo desconocido. Tras la enfermedad, en el 99, la ciudad de Benarés desaparece del mapa geográfico de su obra, pero no de su estilo, que de hecho es una radicalización de la propuesta estilística del diario de Benarés. Los hallazgos introspectivos de esta etapa perduran en la siguiente, en usos y en hilos. Como os dije, una vez agotada la vía de la mirada interior pura y una vez superado el dolor físico y la pérdida, Maillard se embarca en una investigación diferente, que es estudiar el funcionamiento del mecanismo mental en esos momentos de gozo que surge cuando se recuerdan las primeras fases de la infancia. Algo parecido a lo que Marcel Proust hacía en La búsqueda del tiempo perdido. Esos momentos de conexión entre dos ejes temporales gracias al poder evocador de los sentidos.
Maillard los llama destellos. Destellos que recuperan la memoria antigua, anterior a la conceptualización y anterior al lenguaje. El espacio donde recuperar esa memoria, evidentemente, es Bélgica, el lugar en el que fue expulsada de su infancia y al que no quiso nunca regresar. Cuando lo hace, cuando regresa, la ciudad ha cambiado poco, lo cual no deja de ser sorprendente teniendo en cuenta que son 40 años. Sin embargo, nos explica Maillard que el carácter conservador del pueblo belga ha permitido que la ciudad se mantenga relativamente próxima a lo que ella recordaba. Claro, si piensan en España 40 años después, pues para ella no. Puede recorrer su antiguo colegio, la casa en la que vivió de niña, la calle del cementerio por el que paseaba, montar en los tranvías y experimentar en ese movimiento todo el rastro vivo de la ilusión intacta de la infancia. Por tanto, Bélgica representa el espacio perdido y recobrado. Un espacio donde mora la inocencia a la que no se puede volver, pero que sí se puede revivir en unos instantes este estado de no juicio, de absoluta armonía contemplativa. Por el modo en que les estoy hablando, parecería que son 3 estaciones sucesivas, pero en realidad el movimiento es otro. Es un vaivén, es una ida y vuelta misteriosa en la que la comprensión de un espacio depende directamente de los otros. Por eso la imagen que me gustaría utilizar no es la de la línea recta, porque sugiere una temporalidad teleológica, una causalidad, sino la del círculo, o mejor dicho, los círculos concéntricos. Podría decirse que forman dos círculos concéntricos. El primero es el gran viaje circular de Bélgica a Málaga y vuelta a Bélgica, que dura estos 40 años. Y dentro de él hay otros círculos más pequeños, en los cuales Maillard viaja de España a la India, va yendo y viniendo, formando estos círculos que se van ampliando, ¿no? Tenía un precioso PowerPoint que no... para que ustedes entendieran esta idea, pero, en fin, se puede suplir con la imaginación. Quiero decir que también que se suele utilizar la metáfora del viaje para describir una trayectoria vital, y esto, evidentemente, para Maillard, que viaja tanto, pues es muy válido, ¿no? Pero entender el viaje como un desplazamiento lineal, que va de un punto de origen a un punto de destino, no es adecuado. Por eso he querido introducir la imagen del árbol, porque combina 2 movimientos, los círculos concéntricos, que se van ampliando, y el movimiento vertical de un crecimiento, de un ascenso, ¿no? Por tanto, un viaje para Maillard es una apertura a lo desconocido, por eso viene a la India. En estos choques se producen encuentros fortuitos, coincidencias que despiertan la creatividad, que estimulan el crecimiento interior, que liberan paulatinamente las imposturas de la personalidad. Sin embargo, no hay que idealizar. Para ser fiel a Maillard, hay que decir que su primera experiencia de viaje fue dolorosa. Su primer viaje es un exilio, la expulsión de ese mundo armónico de la infancia. Nórdica, remoto, a las remotas tierras del sur, perdón. No podemos pensar realmente en un contraste mayor entre 2 paisajes, entre 2 cielos y 2 lluvias, 2 maneras de afrontar el mundo, el tiempo, 2 idiomas, una barrera de gestos y palabras difícil de equilibrar para una niña introvertida de 11 años. Por tanto, su reacción, como quizás no voy a ser de otra manera, fue el rechazo, la negación de la herida por el secuestro de la infancia. Esta primera excisión, al quedar enterrada, no sanará nunca. Estará siempre presente, no secuestrando la capacidad de decisión consciente, como puede pensar un poco el enfoque psicoanalítico, que es reduccionista, sino orientando la trayectoria de los deseos y las preferencias. Volviendo a la imagen del círculo, es la ruptura inicial que justifica los demás viajes. Es el círculo que envuelve, como los manadas tibetanos, la rueda de la existencia, ¿no? Os cito una página para que entendáis. Dice Chantal Maillard en Bélgica: me gustó Calcuta por sus tranvías, Navarra por las vigas a vista de sus fachadas, Madrid por sus parques y porque olía a ciudad interior. Me detuve en Cádiz por sus dunas, en Normandía por el trigo de los prados, y en cualquier lugar me estremecieron las guardillas, las escaleras de madera, el estaño, el olor de los libros de segunda mano, el de los locales donde se alquilan bicicletas, los arándanos, la compota de manzanas y un sinfín de cosas. Todas estas imágenes vienen de Bélgica, claro, la ciudad de Bruselas, que tiene tranvías, etc. Así que la herida causada por la ruptura con el mundo de la infancia era guiando de forma inconsciente pero implacable el destino de los otros viajes. Los anillos que se trazan en el tronco de un árbol, que son testimonio del crecimiento, no pueden ser percibidos, no pueden ser examinados hasta que se corta el árbol.
Ella es lo que tiene que hacer al final, volver a Bélgica para poder cortar el árbol, ¿no? Solo interrumpiendo, deteniéndose a observar, puede comprenderse el movimiento. Mientras se vive, mientras se viaja, mientras se crece, uno permanece en la ignorancia del sentido de lo que hace, menos parcialmente. Dice Maillard, hay viajes que pueden contarse y otros que no. Los que no pueden contarse a veces se inscriben dentro de los que pueden contarse, pero a modo de esas inscripciones que grabamos en el interior de un anillo, esos signos para la memoria tan solo son descifrables por quien ha realizado el camino. Es así como decimos que en el camino se ha cumplido un viaje interior. Así que este viaje interior es lo que vamos a estudiar. De forma breve, en esta conferencia. Málaga. Perdón. Precisar antes que nada que cuando hablo de Málaga hablo también de Barcelona, porque la autora reside un poco entre las dos ciudades, pero para simplificar el título solo como Málaga. Bueno, en este espacio tan luminoso y mediterráneo que es Málaga, aterriza Chantal Maillard tras ser expulsada de Bruselas. Digo aterrizar, pero es en un sentido metafórico, porque Málaga, a diferencia de Bruselas, pues sí ha cambiado en 40 años, ¿no? No había, desde luego, el aeropuerto internacional que hay hoy en día, era un lugar mucho más provinciano y sobre todo mucho más remoto. Es por esta razón por la que sus padres se fueron allí, ¿no? Buscando un castillo en el sur de España, se dice en francés, parece ser. Como un lugar misterioso, ¿no? En busca de la luz, en busca de la inspiración. La universidad en la que trabajó Chantal Maillard tampoco existía. Fue fundada en el 72. Y de forma, digamos, lógica, creo yo, se convirtió en un lugar de reivindicación cultural de autores malagueños. Entre los más ilustres de ellos, María Zambrano. Por eso se podría decir que al realizar su tesis doctoral y sus ensayos sobre María Zambrano, Maillard se integra en su tierra de acogida. Pero esto sería reducir, porque la relación entre ambas no es fruto de una mera coincidencia geográfica, es una cuestión de afinidad intelectual. Reivindicar un modo diferente de entender el pensamiento. Por eso creo que para entender a Maillard hay que pasar por María Zambrano. Porque es su inspiración, porque es su guía, y para los que no estáis familiarizados también he puesto una pequeña introducción. Espero que no espere. Voy alternando un poco para que tengáis los nombres en los libros. Es una filósofa enormemente polifacética, como podéis ver simplemente mirando los títulos, pero la preocupación que destaca por encima de todas las otras es la de intentar unificar dos aspectos que en la tradición occidental, que es racionalista, se han separado, la filosofía y la poesía. Que es lo que es lo mismo para Zambrano, la vida y el pensamiento. Lo que interesa a Maillard de Zambrano es su personalidad, que podríamos llamar asistemática, que se revela en un modo de filosofar que no busca la coherencia de los grandes tratados, ni busca organizar el discurso en torno a un logos unívoco, unicéntrico. En este sentido, ambas forman parte de la tradición llamada pensamiento débil con el que se ha identificado la posmodernidad. Clara Janés, en su retrato personal de Zambrano, afirma que detestaba los sistemas filosóficos porque le parecía que ya no tenían la capacidad de interpretar la realidad. Por eso la propuesta de Zambrano es un intento de superar esta limitación siguiendo la estela de Ortega y Gasset, el racionalismo vitalista. Ella propone una razón no vital, sino una razón poética, literalmente razón poética, que sea capaz de reunir en un solo impulso dos vertientes de la mente humana. La analítica, que disecciona, compartimenta lo real en categorías, conceptos, y la opuesta, que es la sintética, capaz de percibir la analogía universal que conecta las partes con el todo. O todas las partes individuales con el todo. Zambrano define esta razón poética diciendo ni intuición sola, ni sola razón, sino su unión. Sin embargo, ni en esta definición ni en otras queda claro cómo llevar a cabo esta unión. Esta ha sido y continúa siendo la crítica más importante que se ha hecho a Zambrano desde el campo de la filosofía. Es una propuesta relativamente vaga, por lo menos tiene ausencia de método, porque en algunos casos se acerca a la mística, en otros casos se apoya en la psicología de Jung, pero en líneas generales querer unir la filosofía y la poesía es una buena idea, pero hay que explicarlo, ¿no? Y justamente es lo que intenta hacer
Maillard se da cuenta de este problema e intenta superarlo, ¿no? Con estos dos ensayos, que son El Monte Lou, En lluvia y niebla, y La creación por la metáfora. La metáfora sería el método de Maillard. No puedo entrar mucho en esto, pero es la idea, ¿no? El Monte Lou, En lluvia y niebla, que no sé si se ve, María Zambrano y lo divino, así se ve, reivindica un paralelismo entre Zambrano y el Zen, lo cual ya nos empieza a acercar, por lo menos a Oriente, ¿no? Os cito el haiku que da la explicación del texto solo, ¿vale? No hago más que esto para que veáis esta idea de los viajes circulares y los círculos, no me la estoy sacando de la mano. El haiku dice así: el monte Lou, en lluvia y niebla, el río Chen muy crecido, antes de que fuera allí no cesaba el dolor del deseo. Fui allí y retorné. ¿No ve nada en especial? El monte Lou, en lluvia y niebla, el río Chen muy crecido. Bueno, dejamos. La Universidad de Málaga no es solo el lugar de formación de nuestra autora. También, como he dicho, es el lugar de su actividad académica. Y esto es importante porque, como dijo Jesús, Maillard se ve a sí misma como filósofa antes como poeta. Aunque el reconocimiento le ha venido por el camino contrario, ¿no? Dicho de otra manera, la filosofía es su profesión. Es aquello a lo que dedica su esfuerzo. Y la filosofía es el esfuerzo de una voluntad aplicada en análisis. Y ese análisis ha de ser sistemático. Y lo sistemático solo puede tener lugar en un estudio, no puede tener lugar durante un viaje, al estar en un cuarto cerrado, en una biblioteca, en fin. Por eso, este cuarto, este estudio para Maillard está en Málaga. Por contraste, la ruptura con los hábitos mentales, todo aquello que se solidifica durante el esfuerzo, en lugar durante el viaje. El lugar del viaje por excelencia es Benares, el otro de Málaga. Este primer viaje, ir a Benares en el 87 y volver, da lugar a un poemario que se llama Poemas a mi muerte, que también tiene unas partes, Poemas a mi muerte y El río Ganges, claro. Os cito lo que ella dice de su propio libro. Por aquel entonces, cuando escribió los poemas en el 87 y en el 89, entendía que cada uno de los poemarios presentaba una manera de habérselas con el mundo. Una, la del occidente posilustrado, donde la muerte es la del individuo, desalojado del mundo, porque se manifiesta como esencia radical, y la otra, la del oriente tradicional, donde la muerte no es tanto la propia muerte, como la manera que tiene el universo de seguir vivo. Así que podemos ver, hay unos poemas, hay unos ensayos, pero se podría hacer una crítica parecida a la que se le hace a Zambrano. La cuestión de unir filosofía y poesía no se resuelve haciendo poemas y haciendo ensayos. Si no quiere unirlas, tendrá que dar un paso más. Y Chantal Maillard es muy consciente de esta limitación. Y entonces el segundo círculo concéntrico se abre cuando empieza a escribir diarios. Porque estos diarios, de manera que ella tiene de romper esta duplicidad entre o escribe poesía o se escribe filosofía. O, digamos de otra manera, una manera diferente de hacer filosofía. ¿De acuerdo? Para mí, el uso de este género es uno de los aspectos que más han contribuido a que Maillard sea hoy en día una escritora indispensable. A pesar, como os he dicho, de que ella considera que es una filósofa que transcribe algunas de sus reflexiones y los pone como poemas. Bueno, no tiene también derecho a... Creo que es importante que hablemos un minuto de qué es un diario, porque no es tan evidente como parece, ¿no? Por lo menos los de Maillard no son evidentes. Un diario, desde el punto de vista de la teoría de la literatura, se caracteriza por la ausencia de punto de vista final. Es decir, no hay un narrador retrospectivo. El narrador de un diario desconoce el desenlace de la historia que está contando, ¿no? Además, es el protagonista. Es decir, la escritura de diarios está inscrita en el presente, más que casi ninguna otra. Da cuenta del devenir cotidiano de los acontecimientos que configuran una vida con la misma incertidumbre y con la misma novedad con la que son experimentadas. Este es el primer rasgo de un diario. Los acontecimientos que narran pueden ser externos o no.
El autor puede relatarnos lo que ocurre en su vida, como en los diarios del siglo XIX, pero en el siglo XIX, claro. Pero también puede dedicarse a dar cuenta de sus pensamientos, de sus reflexiones, de sus opiniones. No hay ningún imperativo que obligue a un autor a hacer una cosa o a hacer otra, a utilizar una forma o a utilizar otra. Puede hacer lo que quiera. Un autor de un diario quiere escribir y ya está. Un autor de una novela no puede hacer esto. Un autor de un libro de poemas tampoco puede hacer esto. Pero un autor de diario sí. Segundo rasgo. Juntamos estos dos rasgos y vemos la eficacia de este género para Mayar. La ausencia de imperativos, la total libertad estructural y estilística, le permiten utilizar cualquier estructura compositiva y gramatical, lo que quiera. Por ejemplo, puede dividir el texto entre texto y notas al margen, como hace en un libro que se llama Usos, notas al margen. Esto en otros textos es más complicado, pero en un diario no hay ningún problema. Y, dos, la presencialidad de la escritura de un diario provoca que siempre quede inscrito el autor o la persona que está escribiendo dentro de su texto. Es decir, el diario siempre da cuenta de sí mismo y del momento de la enunciación. Por eso un diario es un género perfecto para lo que quiere hacer Mayar, que es autoindagación. Comprender el funcionamiento de su mecanismo mental. El diario es perfecto. Mayar comienza a redactar diarios durante sus viajes a la India, tanto a Jaisalmer como a Bangalore, ¿de acuerdo? Durante los años 90. No relata anécdotas externas, no dice fui a Jaisalmer, subí aquí, no. Sino que describe un viaje interior. ¿De acuerdo? Lo externo no es más que una excusa, una lanzadera para el propósito. Creo que tengo los textos en inglés traducidos aquí. Sí. Esto es Jaisalmer. Este es un texto que os leía. Porque creo que aquí resume bien lo que ya busca en sus viajes. Jaisalmer es, así como cualquier ciudad india, una contradicción. A la vez un amplio mercado, una atracción para la vista y un fuerte austero labrado en pleno desierto. El reto consiste en establecer la dialéctica. La síntesis ha de ser uno mismo. La lucha ha de establecerse entre los propios supuestos, el desierto interior y el mundo de lo acostumbrado. El viaje es un proceso de territorialización, porque Mayar lo emprende para alejarse de lo conocido. Utiliza la metáfora del desierto, que está evidentemente relacionada con Jaisalmer, y esto revela el método de trabajo de Mayar en esa etapa, utilizar las imágenes que encuentra durante su viaje exterior y transformarlos en símbolos de su mundo interior. Por ejemplo, habla de las murallas del yo. Pues, aquí está, murallas del yo. Pero ella a la vez es muy consciente, admiro, pero es verdad, es muy consciente de las limitaciones de su propio método. Hace tiempo que sé que las fuerzas que provienen del exterior no abren nuestras murallas interiores, sino que tan solo nos proporcionan la ilusión de la apertura. Que la energía que creemos haber conquistado ahí no es nuestra. Que no hacemos desde entonces dependientes del lugar que nos ha acogido. No. Por eso quiero decir que lo importante de este segundo círculo no son los viajes en sí, no son los lugares, es el método lo que es importante. ¿De acuerdo? Y este método, cuando se abandone el viaje, cuando estemos en Málaga, cerrará el círculo. La introspección dejará de lado Jaisalmer, dejará de lado Bangalore y se convertirá en esto. Filosofía en los días críticos. Mayar aborda muchos temas en este libro, todo aquello que le va pasando por la mente y que le deja traza en su construcción de su yo. Pero el eje principal es el deseo, el impulso que proyecta fuera de la muralla y que quiere absorber al otro, al amado, dentro de sí. Es al análisis de esta fuerza, que para Mayar es la fuerza que mueve el mundo, a lo que están dedicadas estas páginas, dando lugar a un mapa bastante claro de la concepción de la mente según este autor. El estilo es fuertemente metafórico. El lector apenas tiene términos que no sean
simbólicos en los que apoyarse para seguir lo que dice la autora. Las metáforas se expanden apoyándose unas a las otras y crean un universo fuertemente autorreferencial. Cito: el corazón abre una puerta al instante y a su intensidad. Una chispa y existe. Es de fuego y existe. La mente, como un espejo, refleja la chispa sin quemarse y prolonga aquel fuego frío, repitiéndolo hasta el infinito. Obsesivamente va repitiendo y alimentándose de sí misma, va creciendo la mente, que no es sino el reflejo de su objeto, cada vez más sólido, cada vez más insistente, cada vez más familiar. La mente, que no existe, no es más que un reflejo que se va solidificando, haciéndose dura y pesada por el peso de los hábitos, de lo familiar. Por eso es necesario el viaje. Hay que ir a Benares para evitar que esto suceda todo el tiempo. Por eso vamos a ver cómo si Benares segunda parte. Quiero hacer un pequeño inciso y avisaros de que Chantal Mayar no es para nada una turista cultural en este país. De hecho, me da la sensación de que no es una fan de la India, le cuesta la experiencia, el picante, el bullicio, el calor, la lluvia, bueno, todos sabemos, a veces es complicado. Por eso quiero recordaros que deciros, ¿no?, que su viaje está completamente alejado del exotismo. De hecho, os cito una frase de Jaisalmer en la que dice, cito: todo en este lugar me es indiferente. Quiero decir que no he venido a buscarlo por ninguna razón en particular. O sea que la India es el destino de un viaje interior que desencadena ese proceso de autodescubrimiento, pero, como he dicho, la ciudad más importante es Benares, el cual sí es importante, sí es especial, es ese lugar de poder. Cuando vuelve, en 1999, que estamos cerrando este segundo círculo, Mayar ya no es la persona que se lanza al descubrimiento, es una joven que se lanza al descubrimiento, a la aventura india, por así decirlo, que busca especializarse en una rama muy concreta y específica, que es la estética shivaísta, que no es tan obvio. En el año 99 viaja a Benares sin ninguna intención concreta, en una actitud de no búsqueda, y esta actitud es la clave para que se produzca ese cambio del que os he hablado. Cito: un viaje que se inició sin intención de meta, y cuyo significado se va desvelando conforme pasan los días, que ya va residiendo en Benares. Este proceso de despojamiento interior, al que Mayar alude con una metáfora que me gusta a mí, que es adelgazamiento, ¿no? En aquellos días adelgacé, ¿no? Adelgacé tanto que llegué a ser aquello que percibía. Este proceso está narrado en Diarios Indios, una cita que creo que es buena a lo mejor. El viaje, cada vez más adentro, cada vez más profundo. Viajar es tomar distancia del mí. Viajar es relativizar, desterritorializar, desidentificar. En el viaje, uno se queda con lo que importa, prescinde de lo superfluo. Esto era Jaisalmer, para el cambio en Benares. Cada vez es más lo superfluo. Cada vez es menos lo que importa. Cada vez es más lo que se deja. Cada vez es más lo que uno lleva. El cambio respecto a la filosofía en los días críticos es que en Benares hay una ruptura total con los hábitos de pensamiento de Mara. Y esto hace que el yo individual, psicológico, lo que se suele llamar ego, con cierta imprecisión terminológica, que quiero rectificar, porque Mayar no habla del ego, utiliza el mí en esa cita que os acabo de decir. El mí es, cito, ese personaje interno que emite juicios al tiempo que experimenta agrado o desagrado, que piensa, cree, se emociona, se turba, se atemoriza, se defiende, se admira o se confunde y en todos casos, esto es diferente, se identifica con sus estados. Me gusta este fragmento, me gusta la metáfora del mí. Para aquellos que estáis aquí que estudiáis en español, es un juego de palabras interesante. Utiliza el pronombre de objeto, el mí, frente al yo, que es el pronombre de sujeto, para apuntar a una realidad que rara vez percibimos en el fenómeno de la identidad, pero que todas las tradiciones de pensamiento indianas conocen perfectamente. A saber, que hay un yo, que es quien conoce los objetos de conciencia, que son los pensamientos, los sentimientos, las impresiones,
Pero este yo, si lo puede conocer, es necesariamente distinto de lo que conoce. Si no lo fuera, no podría verlos, no podría estar enfrente de ellos. Ese es el modelo de pensamiento dual. Pero el hecho, la realidad en la que vivimos, es que sí se identifica con ellos. Y que dice mis pensamientos, mis ilusiones, y en ellos cifra su identidad. Acaba invirtiendo la situación de inicio, que es la situación real, ¿no? Acaba diciendo yo soy mis deseos, yo soy mis pensamientos, ¿no? La realidad es que no hay ningún yo fuera de los contenidos con los que se asocia. El yo es la implicación. Fuera de la implicación con los contenidos no hay nada. O mejor dicho, no hay nadie. El yo es, por tanto, un personaje. Es un personaje interno, dice Maillard, pero no es el verdadero sujeto. ¿Hay alguien más allá? ¿Alguien que puede ver al yo? Este testigo neutro, el movimiento del yo, es, según Maillard, el observador. Este observador, este estado de observación, para ser un poco más técnicos, es lo que alcanza en Benares. Este es el cambio del que estoy hablando. Este es el final del siguiente círculo. A ver si están por aquí las citas. Son un poco largas, ¿no? Para que veáis quién es el observador. El observador es aquel que me mira siendo, deseando, ocupada en la tarea del ser. El observador puede sonreír mientras lloro al intentar vanamente alcanzar lo que quiero, y no baja la guardia cuando lo consigo. Me observa en la tristeza y también a veces en el gozo. El observador está al otro lado, pero también del lado que estoy. Su distancia pertenece al mundo de las diferencias. Él no juzga, pero su observar le distingue. No se identifica con los seres o con las cosas que deseo, ni con ninguno de mis estados de ánimo, pero él es parte del juego de la conciencia. Esto está escrito cuando ella llega a Benares, en el camino hacia Benares. En el camino, toda yo he pasado a ser el observador, y éste ha dejado de observar. Toda yo estoy aquí en el camino. La atención del observador se ha vuelto atención pura. No hay yo, no hay objeto de observación. Lo que hay es camino. Las traducciones no sé qué tal, es así un poco... El observador es atención pura que se integra en el paisaje interior y exterior, porque, como dice, la distancia pertenece al mundo de las diferencias. Se integra sin juzgarlo. Hay un distanciamiento que no hemos de confundirlo con la indiferencia, que es ecuanimidad. Para que este estado de ecuanimidad surja, es importante, como he dicho, que el viaje surja sin ningún propósito, porque todo propósito es un esfuerzo de la voluntad, y la voluntad es la manifestación del yo. Yo quiero esto, hago esto, está. No hay ningún propósito, entonces el paisaje puede irse simplemente revelando, y la atención puede integrarse con lo que simplemente está siendo, sucediendo, sin interminación del sujeto psicológico. Todo el diario de Benares son variaciones sobre este tema de la observación interior. Mientras Maillard va recorriendo las calles que ya conoce, buscando el templo de Shiva, liberándose, como dije, del peso mental de lo acumulado. Y así surge el método de observación, ¿no? Que, resumido en una cita muy breve, cito: dejar que la realidad transcurra ante ti, aquietarte, desde la quietud observar el movimiento. Ya está. Este es el método. Cerrando el círculo con el diario anterior, podemos decir que lo que Málaga se ve construido para dar cuenta de los pensamientos cotidianos, al ser confrontado con la ruptura de los hábitos mentales que provoca el viaje en Benares, surge un vacío. Y desde esta quietud se observa la progresiva desintegración del yo. Mientras el apego emocional y epistemológico se va deshaciendo, surge esta figura textual, el observador, que es este personaje misterioso que encarna el estado de conciencia no discriminativo. Este es el hallazgo de Benares. Este es el hito al que me refería al señalar que 1999 es el punto de inflexión en la trayectoria de Maillard. Para cerrar este segundo círculo, esta cita. Alguien, parece ser, le pregunta en algún momento de su viaje, alguien en la calle, ¿qué has venido a hacer a Benares? Ella responde cualquier cosa, dice, pero se queda con la canción.
y reflexiona esto, ¿no? ¿Qué vine a hacer aquí? Vine a no saber, vine a estar. Hago, leo, estudio, escribo, miro, estoy. Estoy en lo que hago, soy lo que hago. Estoy en lo que miro, no estoy. Dejo de estar frente a mí mismo. Quiero estar aquí, por eso vine. Simplemente vine para querer estar donde estoy. Sorprendente respuesta por inesperada. Lo que pensé que sería un adiós definitivo a este lugar resulta ser un encuentro. Un encuentro más allá de lo esperado, más allá de cualquier idea de encuentro o desencuentro. Vine sin expectativas. Necesaria eliminación del lenguaje que fuerza las sensaciones. Necesaria limpieza. Necesaria, imprescindible negación. Necesaria, imprescindible desilusión. Esto es lo importante. Solo es posible el encuentro para quien anda desprovisto de esperanza. Creo que cuando lo dice perfecto el autor, ¿qué más puedo decir yo, no? No me gustaría, sin embargo, que os llevaseis la impresión de que el diario de Benares solo tiene esto, porque tiene más. Tiene una segunda parte, que en realidad es la primera, que se llama 48 Gags, que es un libro de poemas en prosa, en los cuales la autora empieza por el primer gag de Benares, caminando, e intenta llegar hasta el último, simplemente escribiendo, dejando fluir la realidad, ¿no? Había también preparado un precioso PowerPoint, pero se ha semi-colapsado. Quería que a lo mejor hay algunos de vosotros que no conocéis Benares, entonces había preparado unas imágenes. Este es el texto, ¿no? Ella sale por la mañana desde la Sigal e intenta llegar hasta el final, que no llega, ¿no? Pero quería mostrar las imágenes, no solo porque queda bien, sino porque creo que muestran bien la enorme distancia que hay entre Málaga y Benares. Y esta es importante, ¿no? Y también porque en los poemas hay un enorme esfuerzo por eliminar el componente personal. No es que se hable en primera persona, sí hay primera persona, pero la primera persona no es personal, no es psicológica, no habla del yo. Hay una observación de lo que acontece en el gag. Ya está. Sí, está aquí. El olor azotal contra la neblina que oculta las orillas del Ganges. Campanas, gorriones, voces, sonido de chanclas que se arrastran. La mañana es turbia y más suave y más llevadero el desarraigo, entre tantos seres que adivino agitándose en lo concreto, afanándose en lo que son. Esa es la diferencia entre este bullicio y el de nuestras ciudades occidentales, donde cada uno entiende a lo que no es, cumpliendo ritos que le separan de nosotros. Ritos que separan, los ritos mentales, frente a los ritos que congregan. Esto es más o menos lo que se ve desde así. Sí, es exactamente lo que se ve desde así. Me interesa porque el bullicio, lo que aparece, lo que está simplemente casualmente ahí, es lo que ella deja en sus poemas, que se han borrado algunos, ¿no? Y van más bien intercalados. Aquí va uno. Este está escrito al final, ¿no? Cuando ha hecho toda la media luna de Benares, ella mira hacia atrás, que es donde está el puente de Ramnagar, y dice: a lo lejos de donde vengo el puente de Ramnagar, a mi izquierda el techo inclinado del templo sumergido, el sonido del hacha hendiendo los troncos de madera, el olor del humo, otro humo, un humo más limpio que el de las boñigas, el de un fuego que no sirve para alimentar, sino para devolver al aire lo que es del aire. Está atardeciendo. ¿Cómo no contemplar con placidez los intereses de los hombres? Y al mismo tiempo, ¿cómo independizarse de esas miradas que construyen puentes en el espacio? Puentes que me convierten en bloques en oro. ¿Cómo invertir la fuerza del mirar? Como os dije, después de Benares, ella vuelve porque tiene una dura enfermedad, que la tiene al borde de la muerte. Y después tiene lugar el suicidio de su hijo, ¿no? Entonces podéis imaginar que ella queda en un estado terrible, ¿no? Y de este dolor, en una otra palabra, surge Usos.
Para mí es la obra más compleja y la más difícil de todas las escritas por Mayar hasta la fecha. No puedo aspirar más que a daros una breve pincelada de lo que contiene. En el plano temático, como he dicho, se abordan las secuelas de la enfermedad y el dolor psicológico por la muerte del hijo. El hilo conductor es, según la propia autora, el duelo. Sí, la aflicción causada por la desgracia emocional y física. Pero de lo que realmente habla es del funcionamiento de la mente, de los usos y de los hilos. Son el dominio textual de base de este final del drama. Ya los hemos comentado un pelín, luego sobre hilos. La macrometáfora del uso-hilo refiere connotativamente los dos aspectos principales de la epistemología de Mayar, la teoría del conocimiento. Uno, el lugar del yo psicológico y los contenidos mentales que se adhieren a él, que son los usos, que representan los estados de ánimo en los que se sitúa el sujeto perceptor, que tiñen, la metáfora está bien, tiñen de color emocional lo observado, colorean la percepción, la modifican en el sentido en el que introduce modalidades sobre la percepción. Entonces Mayar habla, por ejemplo, el uso de la culpa, el uso del dolor, el uso del tedio. Desde este uso, lo que yo veo me parece tedio. La identificación psicológica va pasando de un uso a otro uso. Uno siempre está en un uso. Y este movimiento es lo que llamamos pensar. Cito: los usos son parte de una geografía mental, lo que visualmente corresponde a cada estado de ánimo. Los veo como un haz de fibras y cada una de ellas es un hilo mental. Podemos saltar de un uso a otro según cambien los estados de ánimo y al cabo del día vamos cambiando y saltamos de uno a otro. El hilo, en cambio, es aquello con lo que el yo se identifica, son los contenidos. Y la metáfora está bien porque representa el aspecto concreto y material de la mente. Esas imágenes que crean una ilusión de continuidad, de permanencia, porque atrapan la atención de quien está pensando. Por eso la metáfora alude indirectamente, pero de manera muy efectiva, al enredo en el que vivimos habitualmente. La mente descontrolada, que produce imágenes, que se aferra a ellas sin ningún tipo de criterio de discriminación. Cualquiera puede experimentar de lo que estoy hablando. Cierra los ojos, mira el decurso de sus pensamientos durante 3 minutos o durante 20 segundos. No hay ningún concierto. Un pensamiento, luego otro, va saltando, ¿no? Esto la tradición oriental lo sabe muy bien, ¿no? Maestro Zen que yo conocía decía jumping monkeys, ¿no? Los monos saltarines, ¿no? La mente es como monos saltarines. En palabras de la propia autora, cito: dentro de cada uso la mente agarra hilos. Un tema, una imagen que se desenvuelve, eso es un hilo. Conduce a la mente, nos conduce. Creemos que somos nosotros los que llevamos el hilo. Decimos, estoy pensando en, pero es el hilo el que pasa. Y en esta misma línea, una cita de un Swami Krishnananda de Rishikesh, que es lo mismo, citó: en cierto sentido puede decirse que la mente solo está hecha de deseos. Los deseos construyen la mente. Los amores y odios de la vida constituyen la urdimbre y la trama de la mente. Cuando se trascienden estos amores y odios, se supera la mente, automáticamente. Igual que la tela está hecha de hilos, la mente está hecha de deseos. Los deseos y la mente no son cosas distintas. Por tanto, la misma conclusión, ¿no? Este es el libro de usos. Y usos, notas al margen, y quiero, como dije, no voy a tener mucho en él, pero la estructura es importante, ¿no? Que está dividida en 2 partes. Es muy novedoso, el texto y las notas al margen. En fin, creo que una imagen vale casi una palabra. Esta es la primera página del libro. Entonces, yo la primera vez que vi esto, pues me quedé perplejo. ¿Qué es este texto? Y quién es esta autora incluso, que comienza con una página en blanco y una nota que no remite a nada. Y para mí es muy valiente, porque consigue romper lo que en teoría de literatura llamamos el horizonte de expectativas, ¿no? Aquello que tenemos en nuestra mente antes de abrir un libro. Ustedes tienen algún horizonte de expectativas de este libro que se llama Matar a Platón. Pero
Cuando uno abre usos, notas al margen, yo no lo sé, pero puedo apostar, no tiene en mente esto. No tiene en mente una nota sobre nada, dividido. Entonces, haciendo esto, Maillard rompe nuestro horizonte de expectativas completamente, y cuando un horizonte de expectativas se rompe, uno tiene que hacer uno nuevo. Porque con algo tiene que manejar, algo tiene que pensar. Y esto hace que uno inmediatamente preste atención. Uno abre a veces una novela, empieza a leer y parece 20 páginas y no sabe ni de qué está hablando, pero esto no se puede. Esto te exige que te prepares y pienses, bueno, ¿pero qué es esto? Una cita, a ver qué hay arriba, qué es lo que hay abajo. Estamos obligados a detenernos y a rectificar lo que fuera que pensáramos que íbamos a leer. Y esto es un enorme acierto para mí, porque invierte, y esto es lo que el sentido de esta página, la jerarquía entre lo que está arriba y lo que está abajo, que está en el margen, ¿no? Lo de abajo es el margen, pero la nota al margen es como 3 o 4 veces más grande que lo que está encima. Por tanto, ¿qué es esto, no? Eso en primer lugar. ¿Y qué es esto? Respondo. Abajo hay abajo está la circunstancia biográfica que justifica lo de arriba. Os leo un poco. Dice: un día cualquiera, una semana de soledad en mi propia casa. Libro de U. Beck en la mesilla de noche. Lo abrí ayer, hoy ya no. Fui a comprar los ensayos habituales a la farmacia. Compré también un periódico, sin intención de leerlo, y unos sobres acolchados. Me envié a mí mismo una carta vacía con remitente de un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es más cercano a lo que pensamos que puede ser un diario, ¿no? Con esta estructura se rompe la jerarquía ontológica entre la vida de quien habla y el contenido poético o filosófico de lo que habla. Ahora forman una unidad, o mejor dicho, una no dualidad, porque cada parte mantiene su propio carácter al mismo tiempo que se afectan la una a la otra, ¿no? Con esta estructura, la novedosa Maillard consigue solventar ese problema que habíamos hablado cuando hablamos de la crítica de María Zambrano, ¿no? Una forma de expresarse que supere la dicotomía entre filosofía y poesía, pero que lo haga de verdad. No simplemente diga hay que superar la filosofía y poesía, sino que se atreva a hacerlo. La filosofía tradicional, en opinión de Maillard, está fundada sobre un error, porque esconde bajo estructuras gramaticales y retóricas pretendidamente universales lo que en realidad no son más que opiniones elaboradas desde un lenguaje y un punto de vista concreto. Es lo que en algún punto de sus ensayos dice la universalización de la doxa, ¿no? La doxa, la opinión. Para ella y para quien nos habla, no existe ningún metalenguaje válido para hablar y para juzgar otros lenguajes. Para hablar sí, pero para juzgar no. Es una falta de honestidad para Maillard esconder las circunstancias de la enunciación. Estas circunstancias de la enunciación han juzgado y juegan un papel determinante en lo que surge en los poemas. Y esto es el platonismo al que alude este título, matar a Platón. Esto es la subversión de la jerarquía del platonismo, de la apariencia y la superficie. Aquí hay que leer el libro para entender hasta dónde llega, ¿no? Esta es la segunda parte. Esta es una impresora. Desde el plano estilístico, lo que en Benares era un despojamiento psicológico, personal, se convierte aquí en un despojamiento expresivo. Es decir, que la vida se transforma en escritura. Usos se caracteriza por un estilo metafórico puro, motivado por lo que Lola Nieto llama la ineficacia denotativa de la escritura. Y esto me parece que está bien, porque alude a la incapacidad del lenguaje habitual, que es el lenguaje denotativo, para referir estas realidades mentales que configuran al yo y a las implicaciones psicológicas. Lo que Maillard llama usos e hilos no tiene otra palabra que usos e hilos. Yo estoy aquí utilizando otro metalenguaje, los contenidos emocionales no son más que palabras. No es mejor decir contenidos emocionales que decir hilos. Simplemente son dos lenguajes. Y con esas frases cortas y precisas, como golpes de tijera, Maillard
va pasando por los diferentes usos, el uso del tedio, el uso de la importancia del decir, el uso de la razón, hasta que llega al uso del observador. Porque desde el uso del observador se puede observar pasar los hilos, sin teñirlos. Eso es lo que aprendimos en el diario anterior, ¿verdad? Pero aquí da un paso más, porque no está tan claro. Porque ella se da cuenta, el observador también es un estado, también es un uso. Por eso habla el uso del observador. Huir dentro de un uso, rápido, antes de que se haga de noche, antes de que amanezca, en superficie, sin perderme, perdiéndome lo justo para no eludir, no del todo, no para siempre todo. Rápido, entrar en el uso de la razón. El observador dicta el mandato. ¿Cuál es el uso del observador? El observador dice aún entre los vivos, sin implicarme, implicándome apenas, lo justo para conservar el pulso que dice el observador. Sin implicarme, lo justo para conservar. Este es el método de usos. Mantener la posibilidad de distanciarse del dolor y del duelo y verlo desde fuera, con esa ecuanimidad que ella había alcanzado en Benares. Así que, para cerrar usos, me gustaría decir que la finalidad de esta escritura, y quizás la razón por la cual es tan efectivo, es que la finalidad es muy concreta. Esta es la finalidad. Sobrevivir a plazos cortos para sobrevivir. Sobrevivir sobre. Abajo, la aterradora e ineludible condición. Vivir a condición de sobrevivir. Condicionada al sobre. Dentro, nada. Dentro, llora. Infinitamente. Creo que el estilo muy autorreferencial del que os he hablado está bastante claro, ¿no? Y curiosamente este texto que habla del dolor, del sufrimiento, termina con algo completamente inesperado incluso para la autora, porque al final de todo aparece el gozo. Y así, estas son las últimas páginas del libro. Liviano como los pájaros y mineral como las piedras, bajo el flujo de las palabras que reniegan, sobrellevándolas, como la corriente de un río a las barcas de los remos que la hienden, está Benares. Así el gozo, bendiciendo a quien de él se defiende, así el gozo. Me encanta este final, porque tiene el valor y la honestidad de decir que en medio del dolor y bajo todo el flujo de palabras que no consienten la existencia del gozo, está esta sensación nunca olvidada del todo, que es la alegría pura de existir, de estar presente, y que bendice a la autora. Es muy interesante bendecir, a pesar de que la mente consciente, este yo, lo rechaza. Porque uno está en el uso del dolor. ¿Qué es este gozo? Si yo estoy en el uso del dolor, no es posible, hay un choque, ¿no? Después de usos aparece hilos, otro universo conceptual en el que no voy a detenerme para que podamos llegar a Bélgica antes de que anochezca. Pero deciros que la génesis de Bélgica está explicada al comienzo de Bélgica, pero hace referencia al final de usos. Es decir, que el último de los círculos pequeños engancha con el gran mandala, ¿no? Con el texto grande. Voy a buscarlo de Bélgica. No está Bélgica. Bueno. Sí que está. Si me dais un segundo, porque eso tiene que estar. Son largos, entonces ayuda. Esta frase es seguro demasiado grande, ¿no? No se ve bien. Este es el origen de Bélgica, que es un libro de 300 páginas. Una carretilla con agua de la última lluvia. La rueda y los dos puntos de apoyo, ligeramente enterrados, dan a entender que nadie la ha desplazado durante el invierno. Cierto abandono estacional y de pissenlit asomando entre la hierba. De Rons al pie de un pino. Un frutal floreciendo. No sé qué recuerdos me despiertan el agua de lluvia en la carretilla
y el pequeño triciclo oxidado junto a las de leña. Ese ligero abandono en el jardín y el viento en la hierba, el delicado movimiento de las tarninas, los pétalos desprendiéndose del frutal, pero sobre todo el agua encharcada, quieta con restos del invierno, esa quietud que es nuestro, juegos de antaño, juegos de niños, o de nosotras. Esto para ayudar. Como he dicho, procede de usos, no es de Bélgica, no es una errata, es la confluencia de los anillos del árbol de los que os hablaba, ¿no? El retorno a Bélgica, por tanto, nace guiado de un impulso por indagar en esta sensación. Ve una carretilla, despierta de repente, como en estos momentos de Nasser Proust, y guiada por este gozo que aparece en medio del sufrimiento, ella dice, lo identifica, claro, con la infancia, y entonces dice, bueno, tengo que volver a Bruselas. Entonces vuelve, y a partir de ahí se desencadena un proceso, en fin, se podría calificar de mágico. Ella, desde luego, yo pienso que sí también, así lo califica, porque esas casualidades de la vida, que no son casualidades, sino que son coincidencias, van envolviéndola, haciéndola volver una y otra vez, hasta un total de 7 viajes, cada uno de ellos concebido como el último viaje. No, esta es la última vez que voy. Y otra razón, pues ahora hay que volver para esta otra cosa. Y poco a poco se va trazando este círculo hasta que en el último de ellos, bueno, no en el último viaje, en el último se le ofrece escribir sus propios poemas en el cementerio de Ixelles, que es el barrio donde ella nació. Entonces ya hay, bueno, esto es, pues sí, claro. Y el poema de la carretilla está hoy en día escrito con unas placas sobre el muro de Ixelles. Esta circunstancia es lo que da origen a Bélgica, ¿no? Es el último círculo. 8 viajes que ella hace a la ciudad, no 7, perdón, y 5 intervalos. Porque en Bélgica, en lugar de las notas al margen, se sitúan como intervalos. Primero un viaje, pero de nuevo, en lugar de ocultar las circunstancias de la enunciación, en lugar de decir solo cuento los viajes, no, ella cuenta todo, porque tan importantes son los viajes como el tiempo que está sedimentándose la experiencia, ¿no? Tengo por aquí una cita que está bien. Dice, esos espacios intermedios soportan un tiempo, son la continuidad de lo que asoma en lo expresado, son lo que del iceberg o del volcán se continúa bajo el agua, son todo lo que el texto oculta, lo que hubiese ocurrido de haber sido narrado. Los márgenes o los intervalos, de ser el lugar de lo superfluo o del añadido, de lo prescindible, se transforman de este modo en un lugar de narración posible. Así que si Málaga, volvemos al significado de Málaga, como el lugar de la, cito, decantación de las experiencias, como en el círculo anterior, con los círculos de Benares, pero ahora, ojo, Maillard no viaja para desencontrarse, viaja para encontrarse, para romper los hábitos del yo en un mundo distinto, no, justamente para buscar un mundo conocido y olvidado, y el método son estos destellos, que llaman, ¿no?, los destellos de la mente, cuando uno encuentra esas sensaciones de la infancia olvidada, ¿no? Y cito, la visión, la visión de aquella carretilla abandonada al fondo de un jardín y el charquito de agua de lluvia en su interior hizo que se simultaneasen los tiempos. A la visión le acompañaba una sensación, la de una plenitud sin fisuras, como no recuerdo haber vuelto a experimentar jamás. Y aquel gozo advenía en mí en el momento más tenebroso de mi historia, el más aciago, a pesar de ello. Y se me ofrecía, esto es lo que hace que viaje, no como algo nuevo, sino como algo muy antiguo que yo reconocía. Así que en este viaje lo investigado, con este método de introspección que ya conocemos, no es ni el sufrimiento, como en Usos, ni el observador, como en Benares, ni el deseo, como en Filosofía de los Dios Críticos, sino es el estado de gozo, ¿no? Consiste, cito, en volver con la memoria a una sensación, no a una situación. Para ello no es necesario obstinarse en recordar los detalles de la historia, sino más bien propiciar una desatención, un vaciamiento anímico que permita el viaje sensorial, que permita el regreso a la sensación vivida antes.
Más que una memoria histórica de la historia del yo, Maillard quiere dar testimonio de una memoria de los estados mentales de la infancia y su universo sensorial. Y de ese estado que ella considera que predomina en la infancia, que es la inocencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que ella busca, y el método tiene que adaptarse un poco, ¿no? El método de observación de usos cambia. Y dice, cito, me dejo estar a suficiente distancia de mí como para que nada me agreda. Reconozco, o mejor dicho, vuelvo a estarme en lo mismo. Lo mismo, a diferencia de lo reconocido, no llega a ser estímulo para la conciencia. Estoy en mí, un viejo mí, un antiguo está en mí. Luego, la conciencia. Y adviene el eco. La lluvia es de repente aquella lluvia. El sonido de los pasos en la acera. El brillo que el agua deja en los adoquines. El sonido del tranvía al frenar. Su chirriar de metal al rozar los rieles y una vez dentro la oscilación lateral, rítmica. Se mete en Bruselas y viaja, ¿no? En fin, quiero para terminar que tengamos una imagen de este que he conseguido encontrar justo hoy, del lugar del cementerio de Ixelles. Bueno, lo de abajo estaba así en la página que lo he descargado, así que no. Creo que se cierra el círculo, ¿no? Con este. Hay muchas más casualidades, hay muchísimas más cosas que evidentemente si leéis el libro pues podéis ir descubriendo, pero creo que es bonito que esté, ya lo dice, ¿no? Está en la puerta de un cementerio que separa a los vivos de los muertos, ¿no? Poder leer tu poema en ese espacio pues es una buena manera de reconciliarte con tu lugar natal, ¿no? Y de cerrar la herida, ¿no? Entonces, bueno, os dejo con... Espero que os haya dado ganas de leerla. Si ha sido así, pues es una idea.